Los felinos son la élite de los cazadores de la naturaleza. Los atributos físicos que tienen estos animales los convierten en atletas dotados y sin igual. Todos los felinos ven el mundo sobre un hocico corto y húmedo. La potente vista y el oído muy desarrollado analizan, descubren y miden para escoger a su próxima víctima. Solo es una cuestión de tiempo. Cuando encuentran lo que están buscando, todos los sentidos se aunan con un mecanismo perfecto. Un cuerpo elástico, ágil y musculoso. Estos son los auténticos atletas de la caza. África. Estas llanuras sin árboles son el territorio del león. Su rugido es un grito de guerra que se puede escuchar a más de 8 kilómetros de distancia y que revuelve la sabana. Es el sonido del poder puro, que marca las barreras y alerta a sus rivales. Las manadas pueden estar formadas por hasta 40 miembros que comparten intereses comunes. Las familias de los leones son como clanes cerrados de atletas que aprenden a formarse, a cazar y a relacionarse con los demás para convertirse en un equipo competitivo. Las madres, tías y crías conforman el núcleo de la manada. Las leonas son verdaderas compañeras. Para poder cazar en la llanura africana, tienen que conocerse muy bien las unas a las otras. Pero mientras las leonas son las grandes cazadoras, los machos se encargan de ejercer todo el poder. Son los capitanes del equipo. Defienden a su manada y sus territorios con su sangre. Si alguien decidiera comer solo y quedarse con la mejor parte de la caza, seguramente no le ganara la batalla. El rey de los animales conserva su trono gracias al poder de la familia. Pero además hay otro cazador social en África. Se suele considerar a los reptiles como los animales más primitivos del planeta. Y
Y eso tiene una buena explicación. Su línea ancestral es una de las más largas de toda la fauna que está presente en la Tierra a día de hoy. Algunos reptiles apenas han cambiado en cientos de millones de años. Y esta continuidad psicológica y de comportamiento tiene una explicación sencilla. Son cazadores perfectos. Y eso podría explicar por qué son tan temidos. El hecho de que sean primitivos no quiere decir que sean lentos a la hora de moverse o de pensar. Más bien todo lo contrario. Son cazadores extremadamente sofisticados que han hecho de la sencillez su arma más efectiva. Llevan cazando sin parar durante más de 300 millones de años. En África, el ñu, la cebra y el topi contemplan el río con cierta inquietud. Saben que es un lugar peligroso en el que esperan cocodrilos. El cocodrilo puede pasarse horas esperando o incluso días hasta que alguien intente cruzar. Al final, de un modo u otro, tienen que cruzar para llegar hasta pastos nuevos y frescos, pero el miedo los tiene paralizados. Saben que un grupo tan numeroso nunca llegará al otro lado de estas aguas turbias y embarradas. Las mandíbulas más potentes de todo el reino animal se esconden con una paciencia perfecta. Son una trampa con dientes que puede llegar a ejercer una fuerza de 1800 kilos. Una cebra valiente y solitaria decide arriesgarse. Tiene suerte de haber cruzado, y cuando llega sana y salva al otro lado de la orilla, el resto de la manada se apresura a imitarla en masa.
La manada no puede dar marcha atrás. La mayoría llegará a estos preciados y nuevos pastos, pero algunas pagarán con su vida la legendaria perseverancia de los cocodrilos. La mordedura de un cocodrilo no es letal, sino que es una mera e infranqueable trampa para sujetar rápidamente a su víctima mientras el reptil gigante se sumerge en el agua para ahogar a su presa. Cuando la víctima está muerta, el despiadado cazador necesita ayuda. Incluso los animales más dominantes comparten sus presas con los demás. Normalmente, varios cocodrilos se reparten la presa y cada uno se come enormes pedazos de carne con grandes huesos y todo. El éxito de la evolución de los cocodrilos empezó hace 240 millones de años. Y al igual que los cocodrilos actuales, que esperan a su antílope, estos antepasados cazaban dinosaurios sedientos que se acercaban al río para beber. Quizás su extraordinario éxito se deba a su papel ecológico de gran depredador acuático. Sencillo, impecable e invencible. A pesar de su apariencia anticuada, los cocodrilos son criaturas que rebosan sorpresas y sofisticación. Son cazadores muy efectivos y vitales para todos los ecosistemas en los que viven actualmente, como lo eran desde sus inicios. Quizá este historial como superviviente ancestral le brinda al cocodrilo mucha confianza y seguridad porque sabe que, tarde o temprano, sus cazas serán un éxito. Las aves tejedoras de Namibia están en el punto de mira de otro felino de tamaño medio. El caracal africano se siente cómodo en lugares inhabitados y con pocos árboles. Uno de sus platos preferidos es la suculenta carne de ave. El caracal es otro atleta extraordinario. De hecho, ostenta el récord del salto más alto entre los felinos. Sus patas traseras musculosas, que son notablemente más grandes que sus delanteras, son su particular arma de caza. En estas llanuras semidesérticas, el caracal patrulla con sigilo y permanece atento a cualquier movimiento, hasta al suspiro más leve. Las distraídas aves tejedoras, centradas en construir su nido, son una buena oportunidad para comer.
Pero los cálculos deben ser precisos porque en este juego letal solo hay una oportunidad. El potente salto vertical del caracal puede llegar hasta los 3 metros. Pero en esta ocasión, a pesar de su condición atlética, el caracal no consigue nada. Los fallos esporádicos forman parte de la supervivencia, por lo que la paciencia y la perseverancia deben ser la filosofía de cualquier atleta de élite. Y el caracal demuestra estas cualidades en abundancia. En esta ocasión, el campo es plano. Un francolín piquirrojo se esconde en un arbusto espinoso e impenetrable. Esta batalla de voluntades solo puede tener un ganador. El rival que mejor sepa cómo mantener la calma para confiar en su cuerpo y en sus habilidades. El francolín ha calculado mal. Su nerviosismo le ha traicionado y el caracal se ha ganado una comida y el derecho a luchar otro día. Mientras, el caracal se come el francolín. A lo largo del continente, que es su hogar, los licaones africanos, también llamados lobos pintados, cazan en unidades familiares bien organizadas. Establecen sus extensos territorios por la sabana, lanzando ataques de asalto contra la variedad de la fauna que hay en las llanuras abiertas. Los lobos pintados se unen mediante vínculos complejos. Pero la comunicación y las relaciones con su jerarquía no son tan rígidas ni agresivas como la de otros cánidos. Sus juegos y momentos de contacto físico, como lamerse, parecen ser lo opuesto a la violencia. Este tipo de manifestaciones amistosas unen al grupo antes de prepararse para cazas largas y sangrientas. Cuando todo el clan está de acuerdo, los líderes lanzan la misión. En unos instantes, la unidad de ataque está posicionada y se mueve como una unidad única y perfectamente organizada que busca a su próxima víctima. En la sabana africana, nacen leones durante todo el año.
Cualquier movimiento activa el instinto de caza de las crías, algo común en todos los felinos. Hay lecciones sobre cómo moverse, cómo ocultarse, cómo ser silencioso y cómo abalanzarse en el clímax de la caza. Y a estas crías aún les queda mucho por aprender. Sus hermanos mayores y sus madres tienen la responsabilidad de enseñarles técnicas de caza en manada. Y se tardan 2 años en perfeccionar las habilidades necesarias. Pero por ahora, para tener cualquier esperanza de futuro, el entusiasmo es lo más importante. Y otros puntos más sutiles de cálculo y ejecución se dejan para otro día. En esta ocasión, el premio se escapa. Y hay un grupo de reptiles cazadores en África que ha llevado al extremo el lenguaje de la seducción con los colores. Los camaleones. Las tonalidades mostradas en el cuerpo de este pequeño camaleón hembra no dejan lugar a dudas de que está en celo y de que busca una pareja. 2 machos que están cerca acuden a la señal. En este caso, el conflicto es inminente. Este arbusto solo tiene espacio para uno de ellos. Y la proximidad de la hembra en celo solo echa más leña al fuego. El macho más agresivo reivindica audazmente su reclamo del territorio. Y el invasor solo puede retirarse. Por fin, la pareja potencial está sola. El macho se acerca a la hembra. Pero no, aún no es el momento. Debe esperar un poco más hasta que el fragor y el color de la batalla se desvanezcan. En una disciplina atlética no cabe duda de quién se lleva el oro.
África es el hogar del depredador terrestre más rápido del mundo, el guepardo. Como atletas supremos, al igual que el resto de felinos, los guepardos no descansan nunca. Cada día es una oportunidad para batir su propio récord mundial. El guepardo es la máquina de guerra más perfecta y en las distancias cortas es cómodamente el campeón del mundo. Desde su privilegiado y elevado punto de vista, observa el paisaje en busca de una presa ideal. Un animal herido o indefenso, o quizá alguna cría. Este rastreo se hace sin prisa. El primer paso para triunfar pasa por tomar la decisión adecuada. Ha divisado a una víctima potencial. Al igual que un coche de Fórmula 1, su potencia de aceleración es impresionante. Pasa de 0 a 100 en solo 3 segundos. Y por si no fuera suficiente, puede correr a máxima velocidad durante casi 300 metros, todo un récord entre los felinos. Y aún se guarda otro as bajo la manga, que es la verdadera clave del éxito. Puede girar a estas inverosímiles velocidades, por lo que sus impredecibles víctimas nunca pueden librarse del guepardo. Aproximadamente la mitad de sus persecuciones terminan con una muerte. Basta con el mínimo toque para desequilibrar a la agotada gacela. Pero después de la caza, el guepardo suele estar igual de cansado, por lo que aún no puede disfrutar de su merecida comida. Incluso antes de masticar, tiene que recuperar energía. Apenas hay tiempo. Debe defender a su presa de los carroñeros oportunistas que pretenden disfrutar del fruto de su éxito. En los semidesiertos rocosos de Namibia, los damanes viven entre las cuevas. A pesar de sus impresionantes dientes, los damanes son animales pacíficos y herbívoros. En esta ciudad de piedra, cualquier lugar está cerca de un agujero hacia el que pueda huir el damán, incluso su extenso sistema de letrinas que se encuentra en las entradas de las cuevas.
Los montículos de desechos que depositan los damanes atraen a innumerables y pequeñas criaturas que a su vez atraen a depredadores reptiles, a los cocodrilos agamas. Estas lagartijas se comen a los mosquitos, a las moscas y a los escarabajos que se acercan a los excrementos que producen los damanes. Estas letrinas son su restaurante preferido. Los damanes se aprovechan del intercambio porque los agamas trabajan como si les hubiera contratado el Departamento de Control de Plagas de la ciudad y eliminan a los insectos problemáticos que infectan las zonas colindantes a las entradas de las guaridas. Todos salen ganando. Comida a cambio de higiene. La víbora del Gabón ha optado por el camuflaje. Esta especie prefiere no anunciar sus intenciones letales con colores o sonidos. En su lugar, para sobrevivir en las selvas ecuatoriales de África en las que vive, prefiere pasar desapercibida. Se trata de la víbora más pesada y con los colmillos más grandes del mundo, de casi 6 centímetros de longitud. El bonito diseño de su camuflaje le permite esperar quieta para realizar una emboscada en cualquier lecho de hojas de la selva. La paciencia es su arma secreta. El veneno de la víbora del Gabón es peligroso. Un simple mordisco transmite hasta 600 miligramos de veneno. Sin embargo, en esta ocasión, basta con una dosis más pequeña. Sería un desperdicio gastar un veneno tan preciado con una humilde rata de bosque. Los reptiles de África son cazadores experimentados con una variedad de trucos impresionante. Pero de entre todos los reptiles, quizá los camaleones sean los más extravagantes. Incluso su lengua resulta muy especial. Los camaleones cuentan con una curiosa combinación de características. Unas patas lentas y una lengua rápida.
Cada uno de sus ojos puede moverse de manera independiente para ayudar a detectar víctimas. Cuando se detecta una presa, los dos ojos se centran en ella, lo cual brinda al camaleón una imagen tridimensional mediante la cual puede medir perfectamente la distancia. Y ahora es cuando entra en juego su extraordinaria lengua. Es como un misil elástico y pegajoso. La lengua se dispara a toda velocidad y está propulsada por tejidos elásticos comprimidos en la base de la boca. Se despliega como si fuera una antena telescópica. Los camaleones tienen una tasa de éxito del 90% cuando cazan, por lo que son prácticamente infalibles. Los camaleones más pequeños necesitan consumir más energía para ayudar a su rápido metabolismo y para sobrevivir, por lo que su lengua tiene que ser larga y rápida. En las llanuras de África, la manada de licaones funciona con la perfección de un pelotón bien formado. La caza ha comenzado. Prácticamente nadie está a salvo de esta manada. Cualquiera podría ser su próxima víctima. El miedo se propaga como un rumor por la sabana. Son atletas de élite que lideran la persecución. Ningún rival puede mantener un ritmo tan insistente de manera indefinida. Cuando se abate a la presa, su muerte es inminente. La manada come rápidamente en medio del caos.
En menos de 20 minutos devoran el cadáver del facóquero. Solo dejan un poco de piel y la cabeza. Cada lobo pintado come entre 2 y 6 kilos de carne fresca al día. Al trabajar en equipo, las leonas son auténticas ganadoras. Las leonas aprenden a cazar en grupo, algo muy diferente a las prácticas de los guepardos. No obstante, también se les exige una condición física perfecta. Que empiece el juego. El equipo de cazadores ha empezado a merodear. Para alimentar a toda la manada se necesitan grandes matanzas, y esto es posible al cazar juntas. La supervivencia exige un esfuerzo constante. Pero en la sabana en la que viven, las presas ven fácilmente a las leonas. El trabajo en equipo les brinda una opción de éxito mayor. Mientras unas pocas leonas asustan e inquietan a la manada de ñus, la hembra que mejor caza está al frente de la emboscada y espera el momento ideal. Los leones pueden correr hasta a 56 kilómetros por hora, pero no tienen la resistencia suficiente para mantener esa velocidad durante mucho tiempo. Ha llegado el momento. Unas pocas crías de ñus se han separado de la manada. La leona responsable de la caza va a por el más rezagado, el cual galopa a más de 70 kilómetros por hora. La colisión podría ser letal. Pero esta cazadora es una experta. Sabe cómo placar al ñu sin hacerse daño. Estrangula rápidamente a la presa. Esta es otra caza de éxito de los cazadores de África.